En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, dice la Escritura: Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Este evento ocurre en el conocido estanque de Betesda. En los manuscritos griegos más antiguos no se encuentra registrada la parte final del capítulo 3 y todo el versículo 4 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, que dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Al parecer, estos textos fueron añadidos a las traducciones posteriormente. Algunos padres apostólicos de gran envergadura espiritual, como Tertuliano, Cirilo e Ireneo, ellos suscribían a esta creencia popular de este milagro sobrenatural que ocurría a lo menos una vez al año cuando un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque de Betesda. Lo cierto del relato en cuanto a la autenticidad original es que el estanque de Betesda efectivamente existía y los enfermos que pernoctaban alrededor de él también. Y de hecho, el lugar existía cuando Juan el apóstol escribe este evangelio. Él señala: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esto nos muestra que el Evangelio de Juan fue escrito probablemente en la década del 70 después de Cristo, por lo tanto, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo por el ejército del emperador romano Tito. El nombre Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia, y ese nombre estaba asociado a este evento sobrenatural que ocurría allí. Si leemos todos estos versículos, no hay evidencia en el texto en cuanto a las palabras de Jesús con este hombre paralítico que él apoye esta creencia popular. Pero por otra parte, tampoco Jesús la mitologiza como que fuera algo fantasioso o una especie de superstición existente. Lo que el apóstol Juan quiere resaltar es el milagro de este paralítico. Y aunque esos versos hayan sido añadidos posteriormente, nada cambia la esencia del contenido del relato. Esta vendría siendo la tercera de las 7 señales que Juan comparte del ministerio de nuestro Señor Jesús. La multitud de enfermos seguramente estaba alrededor de ese estanque. Esas personas tenían esperanza, una cuota quizás mínima de esperanza de que tras el movimiento del agua pudieran descender a esas aguas del estanque de Betesda y experimentar sanidad de la enfermedad que tenían. Si uno observa a las personas actualmente, nos daremos cuenta que la fe en sus creencias puede ser objetiva o subjetiva. Puede descansar en el plano de lo sobrenatural o en lo empíricamente comprobable. Pero sea como sea, las personas quieren creer en algo. Los seres humanos necesitan aferrarse a algo. Pero a veces esa fe está sustentada en creencias, a veces populares y a veces no tan populares, pero que solamente eternizan el conflicto personal, haciendo más complejo el escenario. Este paralítico, durante 38 años, se aferró a esa creencia. Confiaba que en algún momento su estado físico podía experimentar una mejora, podía ser sanado de esa parálisis que él tenía si él entraba en la hora y en el momento justo a ese estanque.
Si el estanque de Betesda era una creencia que creció en popularidad en cuanto a lo milagroso del acontecimiento, podemos señalar algunas limitaciones. En primer lugar, los enfermos debían esperar el movimiento del agua. En segundo lugar, el ángel no descendía siempre, sino solo a veces, de tiempo en tiempo. Y en tercer lugar, no todos eran sanos, no todos los que creían eran sanos, sino solamente el primero que descendía al estanque tras el movimiento del agua. En contraste con la creencia del estanque de Betesda, que da la impresión que ofrecía una gracia limitada, Jesús manifiesta una gracia completamente ilimitada y permanente. Recordemos que el apóstol Juan dice de este hombre: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Es en ese contexto de dolor que la gracia de Jesús, su presencia inagotable, su gracia sin igual, se hace evidente en el estanque de Betesda y en la vida de este paralítico. En primer lugar, podemos ver que su gracia está al alcance de todos. Dice el texto: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? La desgracia y la tragedia habían golpeado con fuerza a este hombre, pues durante casi 4 décadas se encontraba sin poder caminar, limitado físicamente. Jesús demuestra que su favor no tiene distinción. Ve al paralítico que yace acostado, sin esperanza. Ve al paralítico y conoce su dura condición, pues supo que llevaba 38 años en ese estado. Jesús conoce los dramas más profundos que viven las personas, pero también Él sabe que muchas falsas creencias se han adosado en la vida, en el interior de hombres y mujeres, por la misma urgencia y necesidad de ser sanados, pero lamentablemente siguen de la misma forma. Nada cambia su estado físico, su estado anímico y su condición espiritual. Antes de manifestar su poder sanador en la vida de este paralítico, Jesús hace una pregunta que es clave. Le dice: ¿quieres ser sano? Esta pregunta pareciera innecesaria por el contexto en que se da, pero Jesús quiere probar la disposición de este hombre para experimentar la ayuda y para ser sanado. Tristemente, algunas personas no quieren ser ayudadas, ni desean que nadie tenga misericordia de ellos y que nadie les ayude. Se han vuelto reacios al contacto social y la ayuda de terceras personas por los mismos dramas que han vivido. Por eso, la pregunta de Jesús es pertinente y es necesaria, pues demuestra que su gracia está al alcance de todas las personas. La gracia de Jesús está al alcance de hombres y mujeres que quieran acogerse a su misericordia. En segundo lugar, su gracia es permanente. Dice el texto: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo no sabía que era Jesús el que estaba hablando con él. De hecho, los versículos más adelante de este mismo relato lo explican. El paralítico no sabía que era Jesús el que estaba conversando con él. El hombre le habla a este personaje desconocido para él sobre sus limitaciones. Le habla sobre la falta de empatía y la poca solidaridad de los demás por su condición. No tengo quien me meta en el estanque, y cuando yo quiero intentar llegar a las aguas, antes hay otro que desciende primero. Obviamente, él se encontraba en una condición deplorable. El estanque de Betesda para este paralítico se había convertido en una esperanza muerta, en una gracia limitada y esporádica.
se sentía impedido físicamente para obtener la gracia sanadora, pues se requería de sus facultades físicas para obtener el milagro. Pero el estanque de Betesda no pudo realizar el milagro. Las aguas, el movimiento de las aguas no pudieron realizar esa obra sanadora. Tampoco las fuerzas de este hombre, ni las creencias que él tenía. Sin embargo, Jesús sí, él lo pudo hacer. Por eso, Jesús se acerca y sin identificarse, manifiesta su gracia, su amor en la vida de este hombre. A diferencia de la creencia en este ángel que descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas, Jesús demuestra que su gracia es permanente y es absoluta. Él está siempre disponible y dispuesto a dar salvación a hombres y mujeres que quieren creer en Él. Su gracia busca al perdido, su gracia abraza al desdichado, su gracia sana al enfermo, salva a quien está perdido y le da esperanzas reales a quien lo necesite. Para muchas personas, el día a día es una verdadera batalla en sí mismo. No es un día para vivir, es un día para no morir. Hay gente que está cansada de creer sin ver el milagro. Han perdido la fe y la esperanza porque no han visto resultados. Por eso yo te invito humildemente para que creas en Jesús, para que deposites en Él tu confianza y para que creas que Él es el Señor y el Salvador absoluto. Recuerda, la gracia de Jesús no tiene fecha de caducidad, es permanente y está disponible para todos hoy. En medio del drama, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esa declaración de autoridad cambia los escenarios más densos. Y en último lugar, quiero señalar que su gracia es ilimitada. Dice el texto: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El hombre fue instantáneamente sanado de su enfermedad. Lo que la creencia en esta especie de milagro sobrenatural que ocurría en el estanque y lo que las personas no pudieron hacer, Jesús lo pudo hacer. El hombre fue sanado y comenzó a caminar. Pero el apóstol Juan destaca en su evangelio que el día de la sanidad fue en el día de reposo. Pero quiero decirle a quien nos está oyendo en este instante que la gracia de Jesús no tiene límites, menos límites litúrgicos y religiosos. La gracia que Él ofrece es 24/7, está al alcance de todas las personas y es de alcance ilimitado. La gracia limitada, parcial y esporádica en la creencia en el estanque de Betesda, donde solamente el primero que descendía era sanado de cualquier enfermedad al movimiento del agua, se contrasta con la gracia ilimitada de Jesús. ¿Cuántas personas han perdido la fe en la ciencia? ¿Cuántas personas han perdido la fe en la religión? ¿Cuántas personas han perdido la fe en sus amigos y en su familia? Pero yo te invito a confiar en Jesús. El eterno Jesús conoce tu condición. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu realidad. Y Él ha descendido al lugar donde te has refugiado durante tanto tiempo y quizás décadas, como este paralítico, 38 años refugiado en una falsa esperanza. Sin embargo, sin desmerecer su fe, sin desmerecer sus creencias, Jesús simplemente entra en el escenario de este paralítico allí en el estanque de Betesda. Y Él también se dirige a ti, querido amigo y amiga, y te invita a que experimentes su poder salvador, su poder transformador, para que desde hoy te refugies en Él con todo tu corazón.